Mis amados hermanos, en esta oportunidad yo quiero invitarles a Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14 hasta el 25. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14 hasta el 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron entrando el año. Y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Que Dios bendiga su palabra. El tema que quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos y amigos: Dios usa al profeta Eliseo en el ministerio hasta el final. Eso es lo que yo encuentro aquí en este pasaje. Dios usa al profeta Eliseo en el ministerio hasta el final. En este pasaje vemos que cuando Dios llama a una persona para servirle, si esa persona se compromete a hacer su voluntad, a obedecer su palabra, Dios le respaldará y le usará a pesar de las dificultades que pueda enfrentar en el transcurso de la vida. ¿Cuáles dificultades? Hay 3 dificultades que toda persona, todo creyente, todo siervo de Dios hemos de enfrentar, a menos que Dios, en su soberana voluntad, decida hacer algunas excepciones o decida venir antes. Esas dificultades son las enfermedades, la vejez y la muerte. Ese fue el caso del profeta Eliseo. Con excepciones o no, lo importante es que seamos fieles al llamado de Dios, para que su voluntad se cumpla en nuestra vida, usándonos para su gloria hasta el final. Ese es el ejemplo que da el Señor a nosotros sobre el relato
de profeta Eliseo que acabamos de leer. Dios, número uno, Dios usa al profeta Eliseo a pesar de su enfermedad. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por enfermedades? Y cuando estamos enfermos ponemos excusas. Mira, yo no puedo hacer esto, no puedo llegar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y vivimos renegando con una excusa válida, pero no suficiente delante de Dios. Pero vemos aquí al profeta Eliseo aún en los últimos suspiros de su vida, agonizando por una enfermedad. Dios lo sigue usando. ¿Por qué? Para que Dios nos use a nosotros, debemos tener un corazón dispuesto. Cuando tenemos un corazón entregado al Señor, un corazón decidido a hacer la voluntad de Dios, aunque el cuerpo se esté decayendo, pero en el espíritu Dios nos da fortaleza y Él nos podrá usar aún en el lecho de la muerte. Llegó a visitarle Joás. Joás era rey de Samaria, uno de los descendientes de Jehú, que siguió los malos ejemplos de la familia de Acab. Pero Dios entregó al pueblo de Israel a Samaria en manos de los sirios como juicio por haberse abandonado a Dios. Y los sirios estaban afligiendo a los israelitas en gran manera. Entonces ese rey no sabía qué hacer. Pero algo importante era que reconoció que había un siervo de Dios llamado Eliseo, que había cierto afecto por Eliseo, a pesar de que él recibió mensajes de Dios de parte de Eliseo de juicio y de castigo. Pero él llegó desesperado, afligido, en busca de ayuda. Y el siervo de Dios en su lecho de enfermedad lo recibió con toda cordialidad. Qué actitud encomiable que ustedes y yo, mis amados hermanos, debemos imitar con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de Dios. Entonces recibe al rey y Dios lo usa en tres maneras en relación al rey. Para fortalecer al afligido rey ante la opresión de Siria. Versículo 14 y 16 dice: llegó llorando delante de él y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba afligido. Y el profeta Eliseo, Dios lo usó para darle fortaleza, para darle mensaje de salvación de parte de Dios. Versículo 17 dice: y dijo Eliseo: toma tu arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Entonces Dios usa a Eliseo para fortalecer las manos del rey, para darle fortaleza. ¿Cuántas veces ustedes y yo, por alguna razón, necesitamos fortaleza? Quizás buscamos fortaleza y apoyo en alguien que esté sano, que esté con dinero, que esté en buena posición. Pero en ese caso, Dios está usando a un anciano enfermo, pero un verdadero siervo, para fortalecer a un joven afligido. Qué contradicción de la vida, ¿no? Uno diría, qué ironía, ¿no? Ese rey joven que debiera ser de apoyo al anciano enfermo, pero el anciano enfermo es quien está fortaleciendo al rey joven que venía afligido. Vemos que él estaba más afligido que el mismo Eliseo. Hermanos, un principio que aprendemos aquí: cuando ustedes y yo decidimos caminar con Dios en entrega a hacer su voluntad, las aflicciones de la vida no cambiará nuestro corazón, ni
nuestro parecer. Dios estará con nosotros en medio de la aflicción de la enfermedad. Cuando entregamos nuestro corazón al servicio de Dios, a hacer su voluntad, la enfermedad no nos va a causar pánico, sino que Dios nos usará para su gloria, aún en medio de la enfermedad. Como ha usado a muchos, como está usando a muchos en el presente, y usó al profeta Eliseo para fortalecer al afligido rey ante la opresión de los sirios, para fortalecer sus manos y también para declararle mensaje de salvación de parte de Dios, mensaje de liberación de parte de Dios a favor de su pueblo. Por eso dice la palabra, el profeta le dio algunas instrucciones. Después de fortalecer su mano con el arco y le dijo, tira, y tiró. Y Dios reveló al profeta que él salvaría, traería liberación y salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Versículo 17, era el plan de Dios, el propósito de Dios, derrotarlos hasta consumirlo. Pero vemos que el rey falla. Ve cuando el corazón no está entregado a Dios, aun cuando recibe ayuda, fortaleza, siempre el hombre falla. La única manera que podamos fortalecernos verdaderamente, si nuestro corazón no está entregado a Dios, aunque otros siervos nos den palabra de ánimo, nos hacen todo lo posible para fortalecernos, no vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque Dios usará a usted y a mí de acuerdo a la entrega que hemos hecho de nuestra vida a Él para hacer milagros y prodigios, para salvar, liberar a aquellos que están oprimidos por el enemigo. En el caso de Israel, por Asiria. En el caso de nosotros en el presente, Dios podrá usarnos para traer liberación, salvación a aquellos que están siendo oprimidos por el enemigo. Entonces, por esa razón dice el versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado y le dijo, golpea la tierra, y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ve la falla del ser humano. Dios quería traer salvación completa y lo anunció que a través de la profecía de Eliseo, vas a herir a los sirios en Afec hasta consumirlo. Pero simplemente dio 3 golpes y él no sabía, no actuó por fe, dando más 5 o 6 golpes, como le dijo el profeta Eliseo, hubiera destruido al enemigo hasta consumirlo. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces Dios nos dice hacer algo y por negligencia no hacemos las cosas debidamente? Y por esa negligencia sufrimos las consecuencias. El enemigo, comenzamos a tener victoria sobre el enemigo, pero como somos negligentes en no entregar nuestra vida por completo a Dios, en aferrarnos a la promesa de Dios y actuar decisivamente, no podemos llegar muy lejos. Eso fue lo que pasó aquí a ese rey. Bueno, mis amados hermanos, lo importante es que Dios usó al profeta Eliseo a pesar de su enfermedad, y Él puede usar también a usted y a mí a pesar de los males o padecimientos que podamos tener.
La segunda cosa importante que queremos señalar aquí, Dios usó al profeta Eliseo en el valle de la muerte. Dice el versículo 20 y 21, y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. Y vinieron bandas armadas y moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron unas bandas armadas y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Alabado sea Dios. Dios usó al profeta de Eliseo en el valle de la muerte, permitiéndole pasar por la muerte física. Dios en su soberana voluntad permite a muchos de sus hijos y siervos suyos pasar por la muerte física, tal como el profeta Eliseo y otros. Pero en cada uno de ellos tiene un propósito que Él ha determinado en su soberana voluntad. Algunos de esos propósitos nos lo dará a conocer, pero otros solo cuando estemos con Él nos lo dará a conocer. En el caso de Eliseo, Dios usó su muerte para revivir a otro muerto físicamente. Ese era el propósito de Dios, mostrar su poder. En este verso, Dios nos revela que con la muerte de su siervo tenía otro milagro que realizar para certificar su obra por medio de Eliseo. Para certificar que Eliseo era un verdadero siervo suyo. Para certificar que Él es el Dios todopoderoso, que aún con la muerte no se detiene el ministerio de quien Él ha llamado. Aún con la muerte, Dios puede usar ese escenario para su honra y su gloria según su soberana voluntad. La obra poderosa y milagrosa de Dios a favor de los necesitados no termina con la muerte de sus hijos o sus siervos. Dios puede valerse de sus experiencias para mostrar su poder y su gloria. Los huesos de un muerto no tienen poderes en sí. Y vale aclarar eso para que usted no vaya a excavar una tumba de un familiar cristiano para tratar de buscar milagro. Eso sería brujería. Eso lo hacen los brujos, los que no conocen a Dios. Los huesos de un ser humano no tienen poder, sino el poder está en Dios. Sino el poder de Dios estaba sobre los restos de ese siervo. Eliseo, aún en la tumba, Dios estaba manifestando su poder en él. Por eso el Salmo 23:4, el rey David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Dios, el poder de Dios estaba aún sobre Eliseo, sobre los restos de él en la tumba. Eso quiere decir, cuando nosotros nos entregamos a Dios, el poder de Dios reposa sobre nosotros más allá de la muerte. La presencia de Dios continúa con nosotros más allá de la muerte. Por eso el salmista David lo dijo: tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanos y amigos, vale la pena en esta vida entregar nuestra vida por completa a Dios, por completo a Dios, por completo a hacer su voluntad, a servirle. Si tú y yo le obedecemos, sirviéndole fiel, usará nuestra vida para proclamar el mensaje de su palabra, y el poder del Espíritu Santo usará esa palabra para dar vida espiritual a los que están muertos espiritualmente, y vida física si en la soberanía de Dios lo decide hacer así. En último lugar, Dios en su misericordia libra a su pueblo de la aflicción más allá de la muerte de Eliseo. Eso lo hizo porque Él es un Dios misericordioso.
Aquí vemos que se resalta la misericordia de Dios. Eso quiere decir que en los versículos 22 al 25 dice que Hazael, pues rey de Siria, afligió a Eliseo todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Cuán misericordioso es Dios. Mis amados hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Aun cuando le hemos fallado, si nosotros le buscamos, si nosotros solicitamos su ayuda, Él está dispuesto a escucharnos, a ayudarnos, a traer liberación sobre nuestra vida. Por el hecho de que Joás se acercó al profeta Eliseo para buscar ayuda, Dios se acordó. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y del pacto que había hecho con sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlo. Qué bueno es nuestro Dios. En ese Dios misericordioso y compasivo es que ustedes y yo debemos confiar, debemos escuchar su llamado, debemos entregarle nuestra vida a Él para que Él use nuestra vida hasta el final. La obra de Dios continuará en el mundo a favor de su pueblo para cumplir sus propósitos en la vida de la gente, dando vida, salvación, liberación, aun cuando ya estemos sus siervos en su presencia. Lo importante es que seamos fieles al llamado de Dios hasta el final. Por eso, aún en la gran tribulación, en Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, dice: aquellos que se entregan al Señor a costa de su propia vida, y tiene una aplicación para nosotros en el presente, de que ustedes y yo debemos servir al Señor. Apocalipsis 14, versículos 12 y 13 nos dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es una promesa aún para aquellos que estarán durante la gran tribulación. Es una promesa para ustedes y yo hoy como creyentes, como Dios cumplió su promesa en la vida de el profeta Eliseo. Aún después de su muerte física, Dios siguió haciendo obras milagrosas a través de sus restos. En conclusión, si hoy tú decides responder al llamado de Dios y entregas tu vida a su servicio, a hacer su voluntad, el Señor manifestará también su poder en ti y te usará hasta el final. Que Dios te bendiga. Decídase hoy. Decídete hoy y Dios te usará.